Buenos días, tardes, noches. Segunda clase del día. Vamos a ver ácido base. Nuevamente, casos clínicos. Son como 5 solamente, así que nos vamos a dar muy poquito. 35 años con antecedentes de aborto a repetición. Consulta por disnea de inicio brusco asociado a dolor en punta de costado. La paciente se presenta afebril, taquipneica, taquicárdica. Y los exámenes son pH 7.72, bicarbonato 21, CO2 de 29 y una PO2 de 70. Antes de ver lo que sería alteración ácido base, ¿a qué les suena esta paciente? ¿Qué le pedirían? Ya tiene gases, hartas repeticiones, abortos a repetición. Aportes a repetición. ¿A qué te refieres con qué le pedíamos? ¿No le pedirías nada más? O sea, aparte de los exámenes que le pidieron ahí, una radiografía, no sé. Aparte de eso, algún estudio como más específico. Podría tener síndrome de antipico. Perfecto, síndrome antifosfolípico. Aborto de repetición más episodios tromboembólicos, como por ejemplo un TEP, que es lo más probable que tenga esta paciente. Disnea de inicio brusco, Claro. asociado a taquipnea, taquicardia, tiene un dolor en punta de costado y está afebril. Pudiese estar febril si el TEP es masivo. Entonces, partimos con ácido base. Esta ecuación nos explica que el CO2 más el agua se convierte en ácido carbónico y el ácido carbónico se disocia en un hidrógeno y bicarbonato. El CO2 viene del metabolismo, el ácido carbónico el que está ahí, y el bicarbonato es el que está en este otro lado y finalmente va a ser regulado por vía intestinal, vía renal. Aquí tenemos nuestra grasa carbónica y aquí tenemos un esquema donde podemos ver que participan en la regulación ácido-base principalmente los riñones, los pulmones y la circulación. Dentro de lo que sería la circulación ocurre todo el balance de la grasa carbónica. El eritrocito también mediante la hemoglobina podría hacer un efecto de buffer y los pulmones se encargan de regular la concentración de CO2 y el riñón se encarga de generar una regulación del bicarbonato y excretar, si es necesario, hidrógenos. Los valores normales para lo que vamos a ocupar son, en sangre arterial, un pH normal va de 7.36 a 7.44. Yo siempre digo 7.35 a 7.45 porque es más fácil de aprender. La PCO2 va de 36 a 44 y la HCO3 va de 22 a 26. Ahora, si le piden un examen de sangre venosa al paciente, tengan como primer punto que lo más probable es que no me va a servir para hacer el diagnóstico, solamente para orientarme, porque muchos de estos valores están muy alterados en estos pacientes. Y como valores orientativos, tenemos que el pH va de 7.31 a 7.37, la PCO2 de 42 a 50 y la HCO3 de 23 a 27. En la alteración de ácido base, principalmente las dividimos en la acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. Podemos ver que todas las acidosis cumplen con tener un pH ácido. Yo ocupo 7.35 porque me es más fácil para mí, pero lo más correcto sería decir 7.36. Tenemos por otro lado el PCO2, que en la acidosis metabólica está bajo y el HCO3 está bajo. En la acidosis respiratoria tenemos un PCO2 alto con un HCO3 alto. La alcalosis respiratoria bajo el CO2, bajo el bicarbonato y alcalosis metabólica alto ambos. Ahora, aprender esto de memoria realmente es un cacho. Lo que hay que hacer especialmente es tratar de razonarlo. El CO2 va a ser regulado por el pulmón y el HCO3 va a ser regulado por la vía metabólica. Por tanto, si yo tengo un paciente con una acidosis, esa acidosis puede ser por dos motivos. Porque está reteniendo mucho CO2 o porque esté perdiendo mucho bicarbonato. ¿Qué es lo que ocurre con estos pacientes? Si retengo mucho CO2,
el CO2 se va a convertir en ácido carbónico, el ácido carbónico se va a convertir en un protón, y por tanto aumenta la cantidad de protones libres. Por otro lado, si yo pierdo bicarbonato, el bicarbonato al perderse tiene que balancearse esta ecuación y tiene que salir de algún lado, y sale de el ácido carbónico. Pero cuando sale el ácido carbónico y se convierte en bicarbonato, deja un protón libre. Y por lo tanto, eso aumenta la cantidad de protones. Entonces, si tengo un paciente con un pH en un rango inferior a 7 puntos, ahí está mal, debería ser 35, entonces yo tengo que pensar, es un paciente con una acidosis, en verdad es una acidemia, y ese paciente con esa acidemia puede tener una PCO2 alta, es decir, el CO2 es la causa, o una HCO3 baja, es decir, el bicarbonato es la causa. Y aquí tengo una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria. Luego de hacer esto tengo que buscar los mecanismos de compensación, que son el inverso. Para el CO2 lo compensa el bicarbonato y para el HCO3 lo compensa el CO2. Si nos vamos para otro lado, tenemos un pH 7.45, más de 7.45, es una alcalemia y por tanto tengo que revisar el CO2 y el HCO3. El CO2, si está bajo, tengo una alcalosis respiratoria porque tengo déficit de CO2. Si tengo poco CO2, entonces para poder balancear esta ecuación voy a tener que, de algún modo, voy a tener una menor producción de hidrógenos y por tanto voy a tener una disminución del pH, un aumento del pH. Y por otro lado, si tengo mucho bicarbonato, el bicarbonato se va a asociar al protón y también va a disminuir la cantidad de protones libres, aumentando también el pH. Por lo tanto, si tengo una PCO2 disminuida, significa que aquí está la causa, se están produciendo pocos protones. Y si tengo una HCO3 aumentada, la causa es que están captando muchos protones. Ambas generan menos protones libres. Y tenemos alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica, y cada una de estas tiene que buscar el mecanismo de compensación para determinar exactamente cómo está todo. Ahora, ¿qué pasa si tengo un paciente con un pH normal? Bueno, si tiene PCO2 y HCO3 normales, en teoría está normal. A menos que presente un exceso de bases alterado, en cuyo caso tiene una alcalosis metabólica y una acidosis metabólica, ambas al mismo tiempo. Por otro lado, si tiene el pH normal y alguno alterado, el PCO2 o el HCO3, entonces tengo un trastorno mixto. Y ese trastorno mixto, generalmente, puede ser un trastorno que esté totalmente compensado de un neuroprimario, o uno mixto, aunque en algunos libros dicen que el compensado totalmente no existe. Aquí hay que buscar si mi paciente tiene una alcalosis o una acidosis, o más que nada hay que buscar cuáles son los trastornos. Por ejemplo, puede tener una acidosis respiratoria que se concomite con una alcalosis metabólica. Acidosis con alcalosis se anulan y queda el pH neutro. O al revés, una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica. Creo que dije lo mismo. Sí. Alcalosis respiratoria con una acidosis metabólica, ahí sí, ahí sí. Y eso también se anularían y quedarían neutro. Acá tenemos entonces otro esquema mucho más simplificado donde tenemos el pH bajo, pH alto, si es bajo, acidosis, veo cuál es la causa, si es alto, alcalosis, veo cuál es la causa. Y si es normal, pero tengo alguno de los dos bajos o alguno de los dos aumentados, o una alteración del hiato aniónico, o una alteración del exceso de bases, tengo un trastorno mixto. Entonces nuestro paciente, 35 años, disnea de inicio brusco, por lo tanto está aumentando su frecuencia respiratoria, por lo tanto está botando más CO2, y en el análisis de gases nos dice que tiene un pH aumentado, por lo tanto es una alcalosis, y tenemos que buscar la causa. Tiene una PCO2 disminuida, por lo tanto esto nos explica el trastorno. Ahora, ¿la HCO3 disminuida no se explicaría el trastorno? No, si la HCO3 estuviera disminuida tendría una acidosis. Por lo tanto podemos decir que esta HCO3 disminuida es una compensación. La alcalosis respiratoria se basa en una alteración en el pulmón en donde se libera mucho CO2 producto de una hiperventilación. Eso disminuye la cantidad de HCO3 debido a que balanceo para un lado la ecuación. El bicarbonato prima y por lo tanto caigo en alcalosis
mi cuerpo trata de compensarlo eliminando HCO3 con una alcalinización de la orina, y eso finalmente compensa ambos elementos. Ahora yo quiero saber si esto se está compensando bien o no. Lo que yo puedo hacer es ocupar esta tabla que realmente nadie la ocupa, pero por lo que me dijeron parece que se lo pasaron en clase, así que igual se los voy a explicar. En donde tengo que, si un paciente tiene, esas son las palabras del paciente que teníamos, una alcalosis respiratoria, esta puede ser aguda o crónica. En nuestro caso era aguda o crónica. Aguda. Y por lo tanto, un paciente con una alcalosis aguda, su bicarbonato, para compensar mi problema, tendría que bajar 2 puntos por cada descenso de 10 puntos de la PCO2. Por lo tanto, yo digo, a ver, mi PCO2, ¿cuánto es el valor normal de la PCO2? 44, 36, 44. 35, 36 a 44, ¿cierto? Entonces yo tomo el valor de más abajo, le resto mi valor de PCO2 y me quedan 6. Está 6 puntos más abajo de lo normal. O 7 si lo considero como 36. Ahora, yo hice acá una regla de 3 simple, pero en teoría yo puedo decir que por cada 5 baja 1. Y decir que si por cada 5 baja 1, por 6 debe bajar un poquito más, 1.2. O si lo que saca más exacto, digo que 2 es a 10, como X es a 6, que fue lo que bajó. Y hago una regla de 3 simple. Finalmente me dio que debería haber bajado 1.2 el bicarbonato. Y la pregunta es, ¿cuánto bajó? 1. Bajó 1. Por tanto, estamos dentro del rango. Así que es una alcalosis respiratoria con compensación adecuada. Siguiente paciente. 74 años. Es un paciente con antecedentes de EPOC. Sufre un episodio de disnea con expectoración aumentada y radiografía concordante con neumonía. En el laboratorio, pH de 7.25, PCO2 62, HCO3 de 29, con una PO2 de 21. ¿21? Oh. ¿21? Bueno, está bastante mal el caballero. Ya, ¿qué tiene el paciente aparte de la obvia insuficiencia respiratoria? ¿Aparte de qué? Aparte de la obvia insuficiencia respiratoria. Tiene una acidosis de ser respiratoria. Ya, tiene una acidosis. Y buscando la causa parece sería el CO2, que está aumentado. ¿El bicarbonato aumentado explica la acidosis? No. No, el bicarbonato aumentado debería causar una alcalosis. Por lo tanto, el paciente está compensando con este bicarbonato. Y entonces vemos lo que es una acidosis respiratoria, en la cual es un paciente con hipoventilación, donde se retiene mucho CO2. Al retenerse mucho CO2 se genera un aumento del ácido carbónico y por lo tanto el ácido carbónico supera al HCO3, generando mayor cantidad de protones libres. Logra compensar el cuerpo recapturando más cantidad de HCO3 y finalmente esto estabiliza el trastorno ácido-base. Entonces nuestro paciente tenía antecedente de EPOC, la clínica actual era una exacerbación del EPOC y tenía una acidosis con aumento de la PCO2 y con una compensación con la HCO3, acidosis respiratoria. Ya, ahí está un poquito, igual sigo con insuficiencia respiratoria, pero no tanto como el otro. Es que ahí mejoró el paciente. Ahora, acidosis respiratoria, lo más importante, se me olvidó algo. En la alcalosis respiratoria, la que vimos anteriormente, la clasifican de dos tipos, la orgánica y la funcional. La funcional es el paciente con una psicosis, cualquier cuestión que le cause una taquipnea. Y la orgánica es cuando tiene una causa. La funcional la pueden tratar simplemente con una bolsa con reservorio. O dicho de una forma no tan elegante, con una bolsa de papel. Lo que hace simplemente aumentar la cantidad, la fracción inspirada de CO2. Y la otra tiene que tratar la causa de base, para poder hacer que el paciente deje de tener taquipnea. En el caso de la acidosis respiratoria, estos pacientes tienen afección a nivel de la ventilación pulmonar, a nivel de la pared torácica o los músculos, o a nivel de los centros respiratorios. Todo lo que cause una hipoventilación. Entre la alteración de la ventilación pulmonar tenemos la obstrucción de vías respiratorias, síndrome de apnea del sueño, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el edema pulmonar. El edema pulmonar
puede causar un trastorno de tipo acidosis o alcalosis, dependiendo de cómo esté afectando el pulmón. Si afecta el pulmón solamente en las bases, genera un edema intersticial, activa receptores J y eso generalmente genera una tendencia a la alcalosis. Sin embargo, si hay un edema peribronquial, va a generar mayor obstrucción y por lo tanto una acidosis. Por otro lado, en la pared torácica, principalmente enfermedades nerviosas y neuromusculares, en donde haya una disminución de la contractibilidad de los músculos, finalmente generando ya sea una fatiga muscular o una disminución de la contractibilidad que genere francamente una hipoventilación. Y a nivel de los centros respiratorios, tenemos problemas a nivel de principalmente elementos que afecten el mecanismo de regulación del pH u otro elemento, como por ejemplo los pacientes con EPOC tienen una acidosis crónica y por lo tanto su regulación por CO2 se ve alterada. Entonces la única forma de regular es por oxígeno. Y si tú a ese paciente le colocas una mascarilla con oxígeno a alto flujo, ese paciente empieza a decir, oye, pero mi oxígeno está bien. Así que hipoventila. Y si hipoventila, acumula CO2 y genera la acidosis respiratoria. U otros problemas, por ejemplo, problemas primarios a nivel de los centros respiratorios, como una poliomielitis pulvar, una encefalitis, o problemas a nivel metabólicos, como por ejemplo algunos fármacos o el hipotiroidismo. Y nuestro paciente tenía los valores que estamos viendo acá abajo, tiene una acidosis respiratoria. La acidosis era crónica o aguda. Aguda. Parece que era aguda, ¿cierto? Revisemos. Entonces, si era aguda, tenemos que su pH era 7,25, PCO 62. 62 menos 45, 17. Tenía 17 puntos por sobre el CO2 normal. Y por lo tanto, hacemos el cálculo en donde vemos que el bicarbonato sube 1 miliequivalente por cada 10 de la PCO2. Entonces, 17 partido en 10, 1.7. Debería haber aumentado 1.7 el bicarbonato. ¿Cuánto aumentó? 3. 3, ¿cierto? Por lo tanto, como que no calza con aguda. Sin embargo, podemos ver acá que la crónica aumenta a 3,5. Está un poquito más alto. O sea, lo más probable es que este paciente tenga una crónica y se le sobreagregó una aguda. Tenemos acá una señora de 45 años de edad con úlcera péptica que llegó por vómitos persistentes hace 6 días. La exploración física mostró una presión arterial de 100,60, turgencia disminuida, yugulares vacías. Examen se aprecia sodio 140, potasio 2.2, cloruro de 86, con un bicarbonato de 42, con un pH de 7.53 y una PCO2 de 57. ¿Qué piensan? Alcalosis. Tiene una alcalosis, causa Metabólica. metabólica. ¿El CO2 explica? No. No, generaría una acidosis. ¿El bicarbonato explica? Sí, porque está aumentado. Ajá. Por lo tanto, alcalosis metabólica con compensación respiratoria. Ahora vamos a ver qué sucede con la alcalosis metabólica, en donde lo que vemos es que el paciente tiene un aumento del HCO3, que generalmente puede ser causado por múltiples cosas, como la pérdida de cloruro, que lo compensa con bicarbonato, o el aumento de la reabsorción de bicarbonato por causas digestivas, por causas renales, entre otras cosas. El paciente lo compensa a nivel de, ya sea aumentar la acumulación de hidrógenos y botar más bicarbonato con alcalinización de la orina, o de forma aguda con una alteración a nivel respiratoria generando una hipoventilación. Y finalmente el paciente con esto ya compensaría el cuadro. Ahora hay que recordar un poquito de cómo funcionan los túbulos renales, recordando que el sistema de regulación de la ácido base funciona en dos partes. En la parte del túbulo proximal, en donde tenemos la anhidrasa carbónica, la cual hay que recordar solamente unas pequeñísimas cosas. Primero, la anhidrasa carbónica depende del bicarbonato. Si se filtra más bicarbonato, se genera más ácido carbónico y por lo tanto más CO2, más H2O, por lo tanto se reabsorbe más y por lo tanto tenemos finalmente la compensación. Pero este mecanismo también depende de la absorción de sodio. Y el sodio también cuando se absorbe
se puede absorber como sodio asociado a bicarbonato, en cuyo caso un paciente con hipovolemia también reabsorbe más bicarbonato, por reabsorber el sodio. Entonces, los pacientes que reabsorben más bicarbonato son los pacientes que filtran mucho bicarbonato o los pacientes con hipovolemia. Y a nivel de el túbulo colector, tenemos dos tipos de células, las A, las B, y lo importante de todo esto finalmente es que se encargan de botar protones. La regulación de acá entonces finalmente se basa en eliminar todo ese exceso de protones que tengamos libres. Y eso se va a juntar ya sea en el tampón fosfato o en el tampón... se me olvidó el nombre. Amonio. ¿La glutamina? También la glutamina tiene... No me acuerdo si la puse por acá. Ah, aquí está. La glutamina también tiene cierta regulación que precisamente depende del hígado para que se forme. Pero no es tan necesario sabérsela. Al menos para esta clase. Aquí vemos la excreción de bicarbonato, que mientras más bicarbonato hay en el plasma, más se excreta, finalmente porque se satura la capacidad de poder recapturarla, y vas eliminando mayor cantidad de bicarbonato para poder finalmente tener una regulación de este bicarbonato en sangre. Y una cosa que no les dije acá, pese a que yo filtre mucho bicarbonato, no me sirve de nada si no filtro también protones. Tengo que tener el protón y el bicarbonato. Si no tengo ambos, no genero finalmente la reacción. Entonces la paciente tenía 45 años y tenía vómitos persistentes de 6 días. Y encontramos signos de hipotensión o hipovolemia. Y los exámenes que nos decían que teníamos una alcalosis metabólica y además teníamos una hipocalemia. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Cuál es la causa? La deshidratación. ¿La deshidratación? ¿Solamente eso? Los vómitos, la úlcera. Realmente hay una causa primaria y una causa secundaria. La deshidratación sí es una causa, pero es una causa que mantiene al paciente con la alcalosis. El problema de esta paciente es que cuando está vomitando, está perdiendo los hidrógenos que se liberan por el estómago. Y uno diría, ah, entonces pierde hidrógeno, ya entiendo. Pero realmente el problema no es que pierda los hidrógenos, porque los hidrógenos los puedes conservar, se pueden regular fácilmente. El problema es que esos hidrógenos no llegan al intestino. Y si no llegan al intestino, no estimulan la liberación de bicarbonato. Y por lo tanto, ese bicarbonato que estaba pensado en liberarse para compensar la salida de hidrógenos, se queda con el paciente. Y al quedarse con el paciente, genera la alcalosis inicial. Esto se sumó a una hipovolemia por pérdida por los vómitos, y por lo tanto el paciente empezó a tener mecanismo de compensación a nivel renal, reabsorbiendo más bicarbonato. Y eso genera finalmente la alcalosis. También recordemos que la alcalosis se asocia a alteraciones del potasio y por lo tanto tenemos una hipocalemia concomitante. Y si tengo mucho bicarbonato, el bicarbonato son elementos negativos y por lo tanto el cloruro debería bajar para poder compensar la electronegatividad. Cuando tengo un paciente con alcalosis metabólica, para hacer el diagnóstico tengo que ver cómo está su función renal. ¿Es un paciente con enfermedad renal crónica o insuficiencia renal aguda o no lo es? Si lo es, entonces el problema es que el paciente está ingiriendo cosas que causan alcalosis y que por tanto él no los puede compensar de ninguna forma, porque su riñón no trabaja. Entonces, lo más frecuente es ingesta de bicarbonato. También tenemos el síndrome de leche álcalis o vómitos. El síndrome de leche álcalis es una alteración a nivel de una hipercalcemia que genera una hipercalciuria y por tanto una hipovolemia. Y la hipovolemia se asocia a una reabsorción de bicarbonato. Por otro lado tengo un paciente sin insuficiencia renal. Y este paciente tengo que ver si tiene hipovolemia o no tiene hipovolemia. Si tiene hipovolemia, entonces tiene un paciente que tiene pérdidas. Y las pérdidas pueden ser causa primaria de la alcalosis o causa secundaria que tenga las pérdidas y producto de esto esté generando una reabsorción de bicarbonato. Cualquiera de las dos. ¿Cómo hago esto? Yo lo que hago primero es determinar la orina. Y veo, tiene alteración a nivel de la orina, en donde está por la orina perdiendo todo lo que serían los ácidos, reabsorbiendo mucho bicarbonato, o tiene un problema a nivel gastrointestinal que le está causando finalmente el cuadro y eso se está compensando con el riñón. ¿Cómo lo determino? Con cloruro en orina. Si el cloruro en orina es muy bajo,
significa que el paciente está reabsorbiendo sodio, reabsorbiendo cloro, está reabsorbiendo cosas para poder compensar finalmente. Y en este paciente es un tipo de paciente con vómitos o con sonda nasogástrica que le esté quitando los hidrógenos, no llegan al intestino y por lo tanto no se libera el bicarbonato. O si el paciente tiene un cloruro aumentado, es que está por algún motivo en el riñón teniendo una pérdida excesiva de cloruro y una recapturación de bicarbonato. Generalmente la pérdida de cloruro se puede asociar a la pérdida de hidrógenos también. Y ese paciente va a ser un paciente con uso de diuréticos principalmente, o también puede tener otros síndromes como el síndrome de Bartter. El paciente, por ejemplo, si no tuviese hipovolemia, lo primero que tengo que pensar es que es una alteración a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que siempre va a ser por culpa de que la aldosterona, cuando actúa a nivel de los túbulos colectores, o la parte distal también, cierta parte de la distal, van a causar una mayor eliminación de hidrógenos. Y siempre es por ese mecanismo. Ahora, sin embargo, yo puedo tener un paciente con aldosterona aumentada o uno con aldosterona disminuida. ¿Por qué el paciente con aldosterona disminuida tiene este mecanismo? Porque si está disminuida generalmente es porque tiene un síndrome de Cushing o cualquier otro trastorno como un síndrome de Liddle, que es un trastorno a nivel del receptor, a nivel renal, que le está causando alguna cosa que altera el receptor directamente. Me explico de otra forma. Cuando un paciente tiene un aumento de los corticoides en dosis muy alta pueden tener efecto mielocorticoide y por tanto tener un efecto igual al de la aldosterona. Pero, como tengo muchos corticoides, también inhiben a la aldosterona. Por lo tanto, la aldosterona está inhibida, pero tengo un efecto mielocorticoide por los corticoides. Y en el síndrome de Liddle, lo que se da es que el receptor de la aldosterona constantemente está activado. Por lo tanto, como está constantemente activado, estoy disminuyendo la aldosterona para poder compensar, pero a pesar de eso, tengo una clínica de hiperaldosteronismo. Por otro lado, puedo tener aldosterona aumentada, en cuyo caso puede ser primario, donde la aldosterona está aumentada porque está aumentada por un tumor o lo que sea, o secundario, donde está aumentada porque la renina está aumentada, que eso generalmente es en un paciente con una hipertensión o una enfermedad arterial renal. Una hipertensión no esencial, sino una maligna, por tumores, por cualquier cosa. Entonces nuestra paciente no tenía alteración de la función renal, al menos no conocidas, podríamos pedirle una CREA para poder saber bien, y tenía una hipovolemia. Y la hipovolemia me iba a llevar finalmente al diagnóstico. Pero no le pedimos el cloro en orina porque teníamos ya el antecedente de los vómitos, así que como que ya podríamos deducir más o menos cómo iba la paciente. Y alcalosis metabólica, tenemos que estos son los datos de la paciente. Tomamos finalmente el factor que se alteró, que es el bicarbonato, y por lo tanto calculamos el bicarbonato que tiene la paciente menos lo que máximo que podría llegar a tener, nos da 16, y 16 multiplicado por 0.7, que sería lo que debería aumentar el CO2 por cada alteración de 1 milicalente de bicarbonato, nos da 12. Por lo tanto, debería haber aumentado 12 la PCO2. ¿Aumentó 12? Aumentó como 13. Estamos dentro del rango de todas formas. Así que es un trastorno, una alcalosis metabólica correctamente compensada. ¿Cómo trato la alcalosis metabólica? Los pacientes que tienen problemas que son extrarrenales pueden recibir un trastorno con cloro. Recuerden que estos pacientes tienen una hipocloremia. Por lo tanto, si yo les favorezco, les doy más cloro, ese cloro va a poder ocuparse para manejar la electronegatividad y no va a tener que ocupar el bicarbonato para pasar al sodio, a lo que sería la capturación de la orina. Ocupa el cloro que tiene. Entonces, de esa forma puedo botar el bicarbonato sin problema. Se tiene que rehidratar al paciente, porque eso disminuiría el mecanismo renal. Y se pueden ocupar inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo en un paciente que tenga vómitos, para que pierda menos hidrógeno. Ahora, si tiene diuréticos, hay que retirarlo, obviamente. Y pacientes que no responden bien a la terapia con cloro, se puede ocupar espironolactona, porque se presume que el problema probablemente es a nivel del riñón. También se puede ocupar terapias con potasio, porque a veces tienen trastorno a nivel del potasio que están causando de forma secundaria la alcalosis. Y eso principalmente. Y pacientes que tienen una alcalosis extrema,
que en algunos libros lo escriben como 7.6, 7.69 o 7.8, más o menos. Generalmente con más de 7.69 ya es muy malo. 7.7 por arriba, malo. O que tienen una hipoventilación significativa, es decir, que están compensando de forma muy abrupta. Se puede hacer tratamiento agregando ácido clorhídrico, en donde se agrega en un litro de agua destilado o un suero salino. Esto generalmente ya es como un tratamiento en el último de los casos. Y obviamente si es que el paciente tiene insuficiencia renal, el único tratamiento va a ser la hemodiálisis. 58 años. Por cierto, ¿hay duda hasta ahora? 58 años, antecedentes de amigdalitis tratada con antibióticos, desarrolla una diarrea severa. Pérdidas de 1 litro por hora. ¿Qué tipo de diarrea puede haber tenido? ¿Neumático? Probablemente por el antecedente del antibiótico, aunque una amigdalitis tal vez no le dan antibiótico muy potente, pero puede ser una pseudomembranosa. Tiene sodio de 138, potasio 3.8, cloruro de 115, bicarbonato de 9, pH de 6.97 y un peso 2 de 40. ¿Qué piensan? Está con acidosis metabólica. Con una acidosis metabólica y el peso está en 40. ¿Qué significará eso? ¿Que no está compensando? Que el paciente no está compensando muy bien. No me acuerdo si aquí me equivoqué en colocar el número. Después en el último caso creo que lo corregí. No estoy seguro, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Ya tenemos un paciente que tiene una alteración en la producción o en la pérdida de HCO3. Generalmente es que pierde HCO3. Estas pérdidas pueden ser por múltiples causas, pueden ser porque hay elementos exógenos que llegan, por elementos endógenos o por problemas renales. ¿Cómo lo compensa? El paciente recaptura más HCO3, bota más hidrógeno, por lo tanto tiene orina ácida, y va a tener también una compensación a nivel del pulmón, generando una hiperventilación, botando CO2 para formar menos cantidad de hidrógenos. Una cosa importante en estos pacientes es determinar siempre el anión gap. ¿Qué es el anión gap? Es la brecha de aniones, es decir, la diferencia de aniones que existe entre los positivos y los negativos. ¿Por qué se calcula esto? Principalmente porque yo tengo que siempre tener un equilibrio entre elementos positivos y negativos. Los positivos son precisamente el sodio y el potasio. Y en los negativos tengo el bicarbonato y el cloruro. Pero además tengo otros elementos que no los puedo medir bien, que son el fosfato, los citratos u otros elementos. Estos elementos nunca deberían ser mayor a 10 a 12. Es el valor máximo que pueden tener. Por lo tanto, si por algún motivo mi valor del anión gap es mayor a 12, significa que hay otro elemento anexo a los normales que está molestando, que está aumentado. ¿Cómo lo calculo? Al sodio le resto la suma de los negativos. Ahora, si tengo un paciente con hipoalbuminemia, la hipoalbuminemia, que son proteínas negativas, también podrían afectar este hiato aniónico, por lo tanto tengo que corregirla. La forma para corregirla es la siguiente. Tomo el hiato iónico que calculé y lo divido por 4.4, que sería como lo normal de albúmina, menos la albúmina que tiene el paciente, multiplicado por 0.25. Esto me va a dar finalmente el hiato iónico normal si el paciente tuviera una albúmina normal. Y también si el paciente tiene grandes proteínas catiónicas, como el mieloma. Entonces finalmente, tengo un paciente en el cual tiene un anión gap normal. Un paciente con acidosis metabólica por acumulación de ácidos o elementos aniónicos anexos. Este paciente entonces va a tener un anión gap aumentado. O un paciente que tiene una disminución del HCO3, en cuyo caso el cloruro aumenta para compensarlo. El anión gap está normal. Entonces, una forma fácil de poder determinar esto es midiendo el cloruro, pero no siempre es lo mejor. Lo mejor siempre es medir el hiato aniónico, pero de forma rápida podríamos medir el cloruro como para orientarnos. Si el paciente tiene una hipercloremia, está compensando la pérdida de bicarbonato. Y por lo tanto tenemos que ver, ya, está perdiendo bicarbonato. ¿Por dónde? ¿Por el riñón o por el intestino? Son las dos posibles causas. En cambio, si tiene una normocloremia o una hipocloremia,
el paciente tiene un elemento anexo que está aumentado y está tratando de ser compensado. Ese elemento anexo aumentado está tratando de ser compensado con pérdida de bicarbonato y tal vez a veces una pérdida de cloruro. ¿Y qué es lo que veo? Puede ser un origen renal, como la enfermedad renal crónica, o un origen extrarrenal. El extrarrenal son elementos anexos, que ahí son muchos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. De hecho, acá, ahora adelante. Anión gap, normoclorémico, hiperclorémico. Este ya lo dijimos cuál es. Tenemos que ver problemas renales o problemas extrarrenales. Si fuese extrarrenal, entonces simplemente pensamos en diarreas, fístulas digestivas u otras cosas. Si fuese renal, tengo millones de cosas y son bastante complicadas de diagnosticar. Principalmente, tengo que hacer el diagnóstico diferencial de una acidosis tubulorenal. Hay 4 tipos, por lo tanto son difíciles de diagnosticar. Pero a grandes, muy grandes rasgos, la divido en la que es proximal y la que es distal. Si es proximal, recuerden que a nivel proximal lo que ocurre es la recapturación de bicarbonato. Significaría que el paciente no recaptura el bicarbonato, por lo tanto pierde bicarbonato. Pero el bicarbonato cuando llegue a la parte distal se va a compensar con los mecanismos de acidificación de la parte distal. Entonces la orina generalmente está normal. En cambio, si es distal, el paciente pierde muchos protones y ya no tiene nada más adelante que pueda cambiar esto. Por lo tanto, tener una orina ácida. Perdón, no los pierde, porque no acidosis. No está perdiendo los protones. Por lo tanto, tiene una orina alcalina, que sería la que está acá. Por otro lado, en el anión GAT aumentado, tengo probablemente un aumento, pueden ser elementos dentro del cuerpo o elementos externos al cuerpo. Los que son del cuerpo son 3. Cetoacidosis por cuerpos cetónicos, acidosis láctica por lactato, insuficiencia renal por elementos nitrogenados. Y elementos externos, etanoles, etilenglicol, salicilatos. Siempre se busca alcoholes y salicilatos como principales elementos. Entonces finalmente, nuestro paciente que tenía, Acidosis metabólica con... aquí está, yo le llevo esto mal en el otro, era 29 de PCO2. Entonces, tenemos una acidosis metabólica con anión GAP normal. ¿Cuáles pueden ser las causas? Pérdida de digestión. Pérdida digestiva. Creo que es bastante obvio por el caso clínico del paciente. Entonces tenemos una acidosis de tipo hiperclorémica. No le puse acá que está aumentado, pero está aumentado. Y por lo tanto, anión GAP normal, pérdidas digestivas de carbonato, como en la diarrea, o pérdidas renales, acidosis renal y el parotismo primario, entre otras cosas. Diarrea del caso de este paciente. ¿Cómo trato a estos pacientes? Tengo que ver cómo está el sodio, tengo que ver cómo está el potasio, tengo que ver cómo está el agua, y el bicarbonato, solo en casos muy, muy severos, lo voy a reponer. Solo si el paciente está prácticamente muriendo. Se dice que bajo 6.8, 6.9 en algunos libros. Si no, no le doy bicarbonato. Porque el bicarbonato, si se lo doy, va a detener los mecanismos de la hidrasa carbónica y podría generar dos cosas. O generar más cantidad de CO2 y por lo tanto sumarle a tu acidosis metabólica una acidosis respiratoria. O podría, después de que se resuelva el cuadro, generarte una alcalosis. Y en el caso de lo más típico, que es la cetosis diabética que te van a colocar, entonces deberías ahí controlar lo que sería primero el agua, después el potasio y después la glicemia. Porque si tratas de controlar el resto, el potasio se te va a alterar. Porque el potasio depende mucho de lo que sería la insulina y depende mucho de lo que sería el pH. ¿Sabía que se reponía potasio solo si está muy bajo? Por eso, controlas agua, controlas potasio, y una vez que controlaste potasio y agua, te vas a hacer lo que sea el control de la glicemia. Último paciente de la noche. Paciente hospitalizado con antecedentes de EPOC. Inicia compromiso con conciencia. Solo eso tenemos de historia. Así que ahora ya no tenemos los antecedentes clínicos que antes teníamos para poder guiarnos. Solamente gasométrico. pH 6.8.
PCO2 de 31, HCO3 de 14, cloruro de 86, potasio 5.2, sodio de 140. ¿Qué opinan? Estamos con acidosis ¿Acidosis? ¿De qué tipo? respiratoria, ¿Respiratoria? metabólica, ¿Metabólica? mixta. Puede ser. ¿Por qué no? ¿Por qué mixta? Tiene tanto el... O sea, no, el ¿Cuántas CO2. unidades normales de CO2? 36, 44. ¿Tiene bajo el CO2? Sí. ¿Un CO2 bajo explica una acidosis? No. Entonces probablemente una compensación. Claro. Así que la causa de esto era la parte metabólica. Sí. ¿Y cómo está el anion gap? ¿Tomo estos dos, no? Generalmente uno toma sodio y le resta los negativos. Ya. A la rápida podríamos ver el cloruro también, como para guiarnos. Pero lo más certero siempre es calcular el anion gap. ¿Lo tienen ya? 40. 40. ¿Eso está bien o mal? Está muy mal. Está aumentado. Entonces, ¿cuáles son las causas de anion gap aumentado? Acidosis láctica. Primero, endógenas y exógenas. Las endógenas, ¿cuáles son? Láctica. Láctica, ¿qué más? Acetoacidosis. Diabética. Cuerpos cetónicos, ¿qué más? Alcohólica. Cuerpos nitrogenados, falla renal. Y las exógenas, ¿Será intoxicación? intoxicación por Salicilatos. salicilatos Metanol. y alcoholes. Alcohol. Eso es lo principal. Entonces acá nuevamente repetimos que tenemos, por ejemplo, que los pHs me van a orientar a lo que sería alcalosis, metabólica respiratoria, que esto ya lo hemos visto. Y recordar siempre lo que serían los pHs normales, que si un pH normal tiene alteraciones, también es un trastorno de tipo ácido base, que sea un trastorno mixto. Pero también hay que recordar las compensaciones. En este paciente teníamos un pH 6.8, CO2 de 31 y HCO3 de 14. Por lo tanto, calculemos el problema. ¿Cuál es el problema? ¿El CO2 o el HCO3? El HCO3. Ya, bicarbonato. Entonces, lo normal hasta 25 o 26, dependiendo de la literatura. Pongámosle 26. Si es 26, ¿cuánto es lo que cuánto es lo que me va a quedar de diferencia? Es que si calculo con 26 serían 10. Claro. 10 multiplicado por 1.2 me va a dar 12. Aquí yo hice el cálculo súper mal, parece. Ya, me va a dar 12. Ya. Por lo tanto, significa que mi CO2 debería haber bajado 12 puntos para poder compensar esta alteración. ¿Cómo está la CO2? No, no baja. ¿Cuánto ha bajado? 5. 5 puntos. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente entonces? Es una acidosis metabólica no compensada. Una acidosis metabólica no compensada. ¿Por qué no se compensan las acidosis metabólicas? ¿Por qué no se compensa? Sí. Porque hay una alteración funcional de la niña, Del pulmón. del pulmón. Generalmente es porque tiene un trastorno secundario, o sea, otro trastorno que está afectando el pulmón e impide la compensación. O sea, el paciente está generando un problema a nivel pulmonar, probablemente una acidosis respiratoria, y ahora se le sumó una acidosis metabólica. Y eso explica por qué mi pH está en 6.8. Está muy, muy bajo. Este paciente sí que tiene que recibir bicarbonato. Está muy bajo. Entonces la acidosis metabólica, saco el anion gap, que lo habíamos calculado que era 40, por tanto me voy a anion gap elevado,
Casi siempre se mide cetonas por estadística, es lo más probable que esté alterado. Si están aumentadas, mido la glucosa para determinar cuál es el problema, si es una cetoacidosis diabética o no diabética. Y si no están aumentadas, entonces tengo que ir a ver cómo está el ácido láctico. Si tengo un aumento del ácido láctico, tengo que buscar si hay una alteración a nivel del oxígeno, para ver si hay una deficiencia de oxigenación tisular, o si no, buscar otras posibles fuentes, donde tengo infecciones que causen hipoperfusión o elementos similares. Si ninguno de estos es positivo, tengo que pensar en que tengo probablemente una intoxicación por otro elemento o tengo una acidosis láctica tipo 2, que es cuando hay algo que esté produciendo ácido láctico, generalmente son tumores. Entonces finalmente tenemos, no, aquí me equivoqué, esto es anormal, es un paciente con una acidosis respiratoria, con acidosis metabólica sobreagregada, con anion gap anormal. Y tengo que buscar la causa. Tendría que aquí pedir cetonas, las cuales estaban negativas. Tengo que ver cómo está el lactato, el cual estaba aumentado. Y tengo que ver cómo están los signos de compromiso sistémico. A este paciente se le pidió una PO2 y estaba normal, levemente alterada, pero no explicaba la acidosis. Y a nivel de lo que sería la perfusión, estaba también normal. Por lo tanto, se tomaron tomografías y en la tomografía salió una masa a nivel pulmonar. Y hemos terminado. Entonces, detener grabación.